¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Últimas horas de campaña electoral y los candidatos dejan todo por conseguir votos del domingo. Hola, Diana. Hola, ministro, amigos. Muy buenas noches. Así es, a esta hora se cumplen algunos cierres de los presidenciables. Empezamos así con opción 2013. Empezamos. El candidato a la presidencia por Alianza País, Rafael Correa, escogió Quito para cerrar su campaña. Ana María Cañizares está en el sur, en la tribuna del sur de la capital, para contarnos más detalles de lo que ocurre a esta hora. Hola, Ana María, buenas noches. ¿Cómo se desarrolla este evento? ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, buenas noches. El presidente Rafael Correa, junto a sus candidatos parlamentarios por el movimiento oficialista Alianza País, hacen su cierre de campaña a esta hora en la calle Michelena, ubicada al sur de Quito. Decenas de simpatizantes han llegado a apoyar al primer mandatario y candidato a la reelección en este día en que se cierra la campaña electoral. Faltan apenas pocas horas. El presidente Correa pronunció unas breves palabras antes de presentar a cada uno de sus candidatos legislativos por los diferentes distritos y también a asambleístas nacionales, además de parlamentarios andinos. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Rafael Correa en esta intervención antes de presentar a cada uno de sus candidatos. Pueblo ecuatoriano, aquí está la mejor respuesta a tanta manipulación mediática, que ha sido una campaña apática, que ha sido una campaña sin interés, que no se han presentado propuestas, apática para sus candidatos, sin interés para su partidocracia, sin propuesta en sus planes de gobierno. Pero la campaña de Revolución Ciudadana, escúcheme bien, Quito, llevó 9 campañas electorales, todas con los mismos zapatos que están hechos huecos, el mismo cinturón, y nunca he visto tanto entusiasmo, tanto apoyo, tanta esperanza como en esta elección. Aquí concluye nuestro informe desde la calle Michelena al sur de Quito, donde continúa este cierre de campaña del movimiento oficialista. El presidente Rafael Correa ha reiterado su agradecimiento a los ciudadanos que le han apoyado en este mes y medio de campaña electoral. Volvemos contigo, Diana, estudios. Buenas noches. Muy buenas noches, Ana María. Gracias por tu informe. Y mientras tanto, el candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, cerró su campaña en Guayaquil. El acto se cumplió en el Coliseo Voltear Paladines Polo. El presidenciable de Creo, Guillermo Lasso, se despidió de sus electores en Guayaquil con un Coliseo Voltaire Paladines, vestido de blanco. Cerca de las 5 de la tarde se abrió paso a la tarima entre banderas y abrazos. Todas manifestaciones de cariño de sus simpatizantes que creen que otro Ecuador es posible. Preparó su discurso para contarle a su público lo que pasará en una segunda vuelta electoral cuando se produzca el tan ansiado debate entre los dos finalistas. El uno, Rafael Correa, y el otro, está seguro, Guillermo Lasso. Aquí, parado como varón, para que enfrente el cuestionamiento de todos ustedes, los ecuatorianos. Terminó y se despidió desde la tarima de la mano de su esposa y de su binomio, a enfrentar estas 72 horas de reflexión, y de allí, a esperar lo que diga el pueblo en las urnas, el próximo domingo. Jorge Rodríguez, 24 horas. Y tras un recorrido por varios cantones del Guayas, Lucio Gutiérrez, candidato de Sociedad Patriótica, concluyó su campaña en Guayaquil. César Velastegui nos tiene más información. Buenas noches, César. Gracias, muy buenas noches. Las diferentes ciudadelas de la parroquia Tarquia, al noroeste de Guayaquil, fueron los puntos escogidos por el aspirante a Carondelet por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, para poner fin a la campaña proselitista. En una nutrida caravana vehicular visitó diferentes sectores de la ciudad, acompañados de sus principales candidatos a la Asamblea nacionales y distritales. Gutiérrez exhortó al civismo de las personas para este 17 de febrero, mientras que uno de sus principales asambleístas nacionales resaltó la importancia de tener más veedores y delegados en el proceso de escrutinios. Escuchemos. Y cuidemos los votos para que no se altere la decisión del pueblo ecuatoriano. Ninguna duda que hemos realizado un gran trabajo, estamos en una segunda vuelta electoral y ahí que el pueblo decida.
Al finalizar la caravana, el binomio Gutiérrez-Goyes, cada uno se dirigirá a las ciudades donde residen para esperar el domingo y participar de esta fiesta cívica. A partir de este viernes habrá un silencio electoral en donde cada uno de los sufragantes deberán meditar correctamente a quién entregarán su voto. Esto es lo que les podemos informar. Muy buenas noches. Buenas noches, César. Y de su parte, el candidato presidencial del PRIAN, Álvaro Noboa, cerró su campaña en el centro de Guayaquil con caravanas y artistas. Dio su último discurso. Natalie Toledo nos resume la jornada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El candidato Álvaro Noboa, líder del PRIAN, ya abandonó esta tarima para seguir recorriendo la urbe porteña. Sin embargo, aquí la fiesta continúa. Estamos ubicados en la avenida Machala, en pleno centro de la ciudad de Guayaquil. Hagamos un resumen de su recorrido al cierre de campaña. Empezó por la tarde con una rueda de prensa en la que dio a conocer las encuestas en las que, según él dijo, estaría en segundo lugar y además habría una segunda vuelta electoral. Escuchemos ahora parte del discurso que tuvo tanto él como su binomio y esposa Anabela Así. Que dijeron esto sería lo que los ecuatorianos deberían escuchar. Al momento hay 29% de gente que no ha definido su voto, pero que están ávidos del cambio. Y que lo tengan muy presente cuando den su voto, porque nosotros proponemos un cambio a todo lo que no se logró hacer en estos 6 últimos años, con precio de petróleo, récord en la historia, con todos los recursos, y que le demos una oportunidad a la lista 7, Álvaro Noboa. El candidato por el PRIAN votará junto a su familia, amigos y simpatizantes el día domingo aquí en la ciudad de Guayaquil. Y por supuesto nosotros también estaremos ahí para llevarles todos los detalles. Hasta aquí el informe, amigos. Muy buenas noches. Buenas noches, Natalie. Gracias por el informe. Y el candidato de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, Alberto Acosta, concluye campaña en Cuenca. Nos vamos hasta allá con Iván Rodríguez para que nos cuente. Iván, buenas noches. ¿Cómo está la situación? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. El aspirante a Carondelet, Alberto Acosta, llegó al aeropuerto de Cuenca pasadas las 18 horas, acompañado únicamente de su candidata a la Asamblea Nacional, Marta Roldós. El partido decidió no realizar una caravana como en las otras ciudades, por lo que el presidenciable, junto a sus candidatos, tiene previsto arribar en pocos minutos más hacia este escenario público, el Coliseo Mayor de los Deportes Jefferson Pérez, a donde comienzan a llegar sus simpatizantes para el cierre de su campaña. Esto nos dijo Acosta a su llegada. Vamos a definir el futuro del país y tenemos expectativas de que este Ecuador mejore. No volver al pasado ni más autoritarismo, queremos un país democrático. El Consejo Nacional Electoral ha demostrado incapacidad y sumisión al gobierno. Nosotros no tenemos confianza en el Consejo Nacional Electoral, pero estaremos vigilantes en las urnas para impedir que sigan haciendo otra mañosería de las que acostumbran. ¿Hay temor? Temor no, pero vigilancia sí. Posterior a los discursos se tiene previsto un show artístico con el músico chileno Américo. Eso es lo que les podemos informar, compañeros, desde la ciudad de Cuenca. Ustedes, estudios. Buenas noches. Muy buenas noches, Iván, gracias por la información. Y otro de los candidatos a la presidencia que escogió el suburbio oeste de Guayaquil para el cierre de campaña es Mauricio Rodas, del movimiento Suma. Hacemos contacto con Luis Antonio Ruiz, ya te tenemos en pantalla. Él se encuentra en el sitio. Luis Antonio, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Diana, amigas y amigos. 29 del Oriente es el lugar escogido por Mauricio Rodas para el cierre de su campaña. El acto lo inició su binomio Inés Manzano, la guayaquileña Inés Manzano, y en estos momentos se encuentra el propio candidato a la presidencia haciendo su exposición. Escuchemos un poco. Por supuesto que no. El actual gobierno ha demostrado que no sabe combatir la delincuencia. El día de mañana el candidato Rodas regresará a Quito para ya formar parte del proceso de elecciones en esa capital donde vota. Es lo que podemos informar por el momento. Contamos con más estudios. Milton, buenas noches. Buenas noches, Luis Antonio. Gracias por el informe. Y en el último día de campaña, el aspirante presidencial por la Ruptura 25, Norman Ray, visitó poblaciones de la provincia de Santa Elena. Durante los recorridos, Ray intercambió saludos con los peninsulares y gremios de pescadores. Difundió su propuesta electoral e invitó a sus simpatizantes a votar en plancha por los candidatos a asambleístas. Reiteró que el eje principal en su gobierno será la seguridad.
De su parte, el candidato del Partido Roldosista Ecuatoriano, Nelson Zavala, finaliza a esta hora su campaña en Guayaquil. Johanna Ramos está en el sitio de la concentración y nos cuenta más. Johanna, buenas noches. ¿Empezó ya el acto? ¿Qué tal, Diana y amigos? Buenas noches. Ahora se espera que ya en pocos minutos el candidato a la presidencia de la República por el PRE, Nelson Zavala, arribe hasta acá, el sur de la ciudad, donde se instaló una tarima a un lado del estadio Capuel. En pocos minutos más los simpatizantes también arribarán de a poco hasta este punto del sur de la ciudad. El pastor Nelson Zavala cumplió una apretada agenda esta mañana con un recorrido en diferentes puntos del norte y sur de la ciudad. Realizó un recorrido también con los candidatos a la Asamblea Nacional y también dio una rueda de prensa. En una media hora más se espera que el candidato Nelson Zavala, acompañado de la candidata a la vicepresidencia de la República, Denny Ceballos, llegue hasta aquí, hasta la tarima que se ha instalado en el sur de la ciudad, a un costado del estadio Capuel. Amigos, adelante. Gracias, Johanna, por la información a esta hora con el cierre de campaña del candidato Zavala del PRE. Y esta medianoche concluirá la campaña política y regirá obligatoriamente el silencio electoral, y desde el mediodía de mañana se iniciará la ley seca en todo el país. Después de 42 días de campaña electoral, hasta las 23 horas con 59 minutos de este jueves, se podrán realizar actividades proselitistas en el país. Un minuto después, se prohibirá la publicidad electoral, incluida en redes sociales, que se manejen con costos. Eso nosotros tenemos monitoreado a través de una empresa contratada para el efecto. Y de ahí, los comentarios, libertad de expresión, nosotros no hemos reglamentado. Además, a partir del mediodía de este viernes hasta el mediodía de lunes, regirá la ley seca en todo el país. En este caso, mientras dure el silencio electoral y la ley seca, si una persona es encontrada haciendo campaña electoral o consumiendo o vendiendo licor, no irá detenida, pero sí recibirá una multa de $159, es decir, el 50% del salario básico unificado. Los policías serán los encargados de entregar al infractor una boleta de citación. De su lado, la persona que no acuda a sufragar también recibirá una multa. Quien teniendo voto obligatorio no se acerca a sufragar, la multa es del 10% de una remuneración básica unificada. Esto es de $31.80. Si una persona tiene una multa anterior que está registrada en el Consejo Nacional Electoral, esta no le impedirá sufragar. Además, recuerde que aún está habilitado el número 150 para consultar en qué recinto debe votar. O puede enviar un mensaje de texto al mismo número con su cédula para que le llegue esta información. Andrea Romero, 24 horas. Y muchas personas aún tienen confusión sobre cómo deben votar este domingo 17 de febrero. A continuación les presentamos una explicación didáctica para que pueda ejercer su voto. Al llegar a la mesa electoral presentará su cédula. Una vez verificada en el padrón electoral, un vocal de la Junta Receptora le proporcionará 4 papeletas, una para presidente y vicepresidente, una para asambleístas nacionales, una para asambleístas provinciales y otra para representantes del Parlamento andino. Recuerde que se registrará como voto nulo si el elector raya, tacha, dibuja, escribe palabras nulo o anulado o cualquier marca que denote rechazo. En el caso de la papeleta para presidente y vicepresidente, será válido el voto si el elector hace una sola raya, marca o cualquier otra señal en el casillero correspondiente al binomio que denote simpatía o aceptación. Si yo pongo en el casillero para votar por cualquier candidato sí, escribo sí, es una expresión de simpatía. Ahora, así no haga la línea. Así no haga la línea. Sin embargo, creo que lo mejor para evitar cualquier tipo de interpretación por parte de la Junta Receptora del voto, trazar la línea vertical y hacer la cruz, o hacer un visto. Serán nulas las papeletas que registren marcas por más de un binomio presidencial. Para asambleístas y parlamentarios andinos, el voto será válido cuando el elector elija a todos los candidatos de una sola lista, haciendo una línea continua sobre todos los casilleros de la lista, o cualquier otra señal que denote simpatía o aceptación. También será válido el voto cuando el elector marque en los casilleros de los candidatos de su preferencia sin exceder el número de representantes a la dignidad a elegirse. ¿Qué pasa si es que voto por los 15 de una misma lista? Pues estoy entregando mi voto completo para una sola opción política. Si es que yo voto solo por uno de una opción política, por otro de otra y de otra, les estoy entregando mi respaldo, pero equivale a un 15avo de mi voto.
El voto será nulo si el elector marca una lista completa y a la vez otros casilleros de otras listas de la misma papeleta. Y también será inválido si el elector marca un número mayor de casilleros al número de dignidades a elegirse en las papeletas. Gisela Bayona, 24 horas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó la ciudad fronteriza de Ipiales, donde se refirió al proceso electoral del Ecuador, al que auguró éxitos. Hace unas semanas estuve en Tulcán con el presidente Correa, que en este momento está en plena campaña presidencial. Va a ser el próximo domingo las elecciones. Les deseo a todos, para que no me acusen de estar interviniendo en la política de un país vecino, a todos mucha suerte. Lo que deseo es que la democracia se imponga, que sean las elecciones transparentes, unas elecciones pacíficas. Cobertura total en estas elecciones. El mayor despliegue técnico y periodístico para que usted esté bien informado y siga paso a paso el proceso clave para el Ecuador. Opción 2013. Este sábado 16 y domingo 17. Emisiones informativas con seguimiento, análisis, reacciones y resultados. Teleamazonas, la fuerza informativa de las elecciones. La madre de un menor ecuatoriano denuncia que su hijo está sin memoria en un hospital de Estados Unidos luego que intentara quitarse la vida al ser víctima de acoso estudiantil. Esta noticia es cortesía de nuestra cadena aliada Univisión, Canal 41. Este video muestra al estudiante Esteban Delec con suéter oscuro peleando en plena calle con otro joven. Y esta fotografía después de la pelea lo enseña con su boca rota, llena de sangre. Por favor, cualquier cosa que les pase, que nos... Ambas pruebas, según nos dice la madre de Esteban, le fueron entregadas por la escuela donde estudian ambos jóvenes y se obtuvieron de un teléfono celular de otro estudiante. Doña Dolores nos dice que así la escuela y ella se dieron cuenta que su hijo era víctima de acoso escolar. Que le insultaban, que le decían que es una rata, un cuy, y le obligaban a hacer muchas cosas malas, y le ponían a pelear entre compañeros. El joven de 13 años había llegado de Ecuador desde agosto pasado y comenzó a estudiar octavo grado en la escuela Lafayette en la ciudad de Newark, pero en la actualidad está internado en el hospital Beth Israel desde hace casi un mes sin memoria, explica su mamá, por causa de una sobredosis de medicamentos que tomó para quitarse la vida. O sea, no reconoce, no sabe que yo soy la mamá, dice que él conversa porque soy una señora que le llego a visitar nada más. Él intentó suicidarse porque ya no tuvo otra más escapatoria. El Departamento de Educación de Newark confirmó a Noticias 41 que 4 estudiantes fueron sancionados disciplinariamente por acoso y que podrían ser expulsados si así se determina en una audiencia que se hará en los próximos días. Él era un niño bueno y ahora para que esté en las condiciones que él está. Yo solamente pido que me ayuden. La madre dice que está esperando que su hijo recupere completamente la memoria para denunciar este caso a la policía. Desde Newark, Alex Roland, Noticias, Univisión 41. En 5 días más se eliminará la contaminación ambiental y el ruido del actual aeropuerto de Quito. El peligro latente de un accidente aéreo dentro de la ciudad ya queda para la historia. Veamos a continuación qué piensan las personas que convivieron durante décadas junto al Mariscal Sucre. A este ruido y a otros más intensos se han expuesto los habitantes de las cabeceras norte y sur y sus alrededores por casi 53 años que tiene el aeropuerto de Quito. Estamos hablando de valores que están sobre incluso los límites tolerables, ¿no? Los moradores de los barrios que se ubican alrededor del aeropuerto lo corroboran. En mayor o menor intensidad
según la ubicación de su vivienda, han sido afectados por la contaminación acústica provocada por los aviones. Más cuando despegaban, muchos se movían las ventanas, pero ya estábamos acostumbrados a ese ritmo. Prácticamente pues adentro en casa no interrumpe mucho. Y aunque la mayoría de moradores del sector se ha acostumbrado al ruido, los niveles que se registran sobrepasan las normas internacionales. Un valor promedio de 65 decibeles durante el periodo del día y 60 decibeles durante la noche. Eso en cuanto se refiere al ruido, pues no existen mediciones precisas sobre la contaminación ambiental que provoca la combustión de los motores y turbinas de los aviones, que se suma a la de los vehículos que transitan por el sector. Pero la eliminación ambiental y acústica podría ser una de las ventajas menos apreciadas tras la finalización de las operaciones aéreas del aeropuerto Mariscal Sucre dentro de la ciudad, pues quienes han habitado casi por 4 décadas en las cercanías de la cabecera norte encuentran otra ventaja. Temíamos que cualquier instante podía suceder algo gravísimo, ¿no? Por estar tan cerca del aeropuerto, pero Dios quiso que no. Aunque han transcurrido casi 15 años, don Saúl aún tiene presente como si hubiese ocurrido ayer el accidente de Cubana de Aviación, ocurrido en agosto de 1998, en el que murieron 76 de los 90 pasajeros. Vi pasar donde mí a 2 metros máximo de distancia los cadáveres completamente quemados. Y retiene en su recuerdo también el accidente de 1984 del avión carguero de AECA. Se pasó saltando prácticamente ese avión hacia el estadio, atravesó todo el estadio, todo el largo del estadio y terminó en unas casas que quedan al fondo, bueno, llevando una cantidad de gente. Ese temor de verse afectado por un accidente se desvanecerá en apenas 5 días más y se quedará en la historia cuando terminen las operaciones aéreas del Mariscal Sucre de Quito y pasen a Tababela, mientras esperan ansiosos el momento de ver convertido al aeropuerto en un parque. Aquí hacemos deporte todas las mañanas, viene mucha gente desde la Rumiñahui y para acá, y mucha gente desde la Kennedy. La contaminación y el riesgo de un accidente se eliminará definitivamente en menos de una semana, pero la conversión de la pista aérea en un parque será un proceso que durará varios años. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La policía encontró hoy prendas de vestir que los 19 prófugos de La Roca utilizaron el día de la evasión. Mientras tanto, la Fiscalía ordenó receptar los testimonios del director y de los 14 celadores contra quienes se dictó orden de prisión. Estos son los uniformes y otras prendas de vestir que fueron encontradas en una de las orillas del río Daule, próximo a las instalaciones de La Roca, vía que se presume fue utilizada por los 19 prófugos para burlar los controles de seguridad y la persecución policial. Agentes de criminalística llegaron hasta el sitio para recoger las evidencias y encontrar indicios que puedan conducir a la recaptura de los 19 internos. Todo está mojado, inmediatamente se notificó a los de criminalística para que ellos vengan a hacer lo que es el levantamiento de la evidencia. Mientras tanto, la Fiscalía ordenó que el director de la cárcel y los 14 guías que permanecen detenidos rindan sus testimonios en la cárcel número 1 de varones, donde cumplen con la medida cautelar dictada la noche del martes por el juez de flagrancia. Se va a llamar a todas las personas que han tenido algo que ver. Esto es personal policial, personal del GEA, que es el Grupo Especial Alfa que tiene en la cárcel La Roca, así como personal administrativo de limpieza, el personal que realiza el catering. Llegamos hasta el centro penitenciario de máxima seguridad La Roca en busca de la versión de las autoridades. Sin embargo, nadie nos dio respuesta con respecto al reconteo de las personas privadas de la libertad en este centro carcelario. ¿Ya hicieron el reconteo? Por lo pronto, trascendió que en el sitio se instalaron equipos para bloquear las llamadas de celulares, algo que intentamos confirmarlo. Dígame usted si me escucha. ¿Escucha fuerte y claro? Sí, fuerte y claro. Julio César Saona, 24 horas. Durante este feriado de carnaval, el Departamento de Control de Armas de las Fuerzas Armadas decomisó 53 armas y 56 municiones en las provincias de Cotopaxi, Santo Domingo y Pichincha. En este operativo fueron detenidas 3 personas por tenencia ilegal. Además, muchas de las armas decomisadas no contaban con los permisos necesarios y otras tenían documentos caducados.
Perjudicados por la empresa Unión Constructora denuncian que su dueño, Jaime Pachacama, podría haber salido del país. Piden que se extienda la investigación a quienes sobrevendieron proyectos de vivienda causando el millonario perjuicio. Los perjudicados ahora guardan en sus celulares las imágenes de los terrenos en donde soñaron iba a ser su vivienda. Por ejemplo, Jorge Pérez cuenta que esperaba tener su casa en un terreno habilitado para 6 viviendas, pero el proyecto lo vendieron a decenas de incautos. Van a ser 6 casas, estamos como 100 perjudicados. Es uno más de los cerca de 11.000 perjudicados por Javier Pachacama y un extenso grupo de vendedores, que según los denunciantes, bien podrían ser cómplices al sobrevender proyectos de vivienda, supuestamente ubicados en todo el país. Solo en Quito, desde Guamaní al sur, hasta Marianas al norte. Con esta jugada, dicen los denunciantes, Pachacama embaucó a todos. 100 personas en un terreno para 6 casas. Sí, señor periodista, iban a dar a las 100 personas. Les embaucaron. Nos embaucaron, nos engañaron, nos robaron nuestros sueños. No obstante, la angustia crece tras saberse de boca del abogado de la empresa Unión Constructora que Pachacama habría salido del país. Al decir que los señores ya han salido del país y que a él también han ido perjudicando de honorarios, que es difícil ahora devolver los dineros a los perjudicados de Unión Constructora. Algo que no lo vamos a poder permitirnos. Y es que esta fue la oferta que llegó a inicios de febrero de boca del propio abogado. La voluntad del señor Pachacama de devolver los dineros a partir del 13 de febrero, empezar con todo el proceso ya. Este fue el compromiso de Javier Pachacama ante las cámaras. Si es que ellos quieren recibir su casa, pues estamos hablando el mismo idioma. Si quieren recibir su dinero, pues inmediatamente. Pero a la ya masiva estafa se siguen sumando perjudicados, más de 11.000 en número y cerca de una decena de millones de dólares que nadie sabe en dónde pararon. Tampoco se sabe del paradero del responsable de Unión Constructora. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. En instantes, no se pierda el sexy regalito que les tenemos por San Valentín. A ti. Nueva tragedia aérea en Los Ríos. El piloto de una avioneta fumigadora murió cuando ésta se accidentó hoy en la tarde en Valencia. La nave cumplía labores de fumigación en la hacienda Los Ángeles, en el sector Los Vergeles. Sorpresivamente cayó a tierra. El piloto, capitán Carlos Alfonso Cerón, de 25 años, fue rescatado con vida y cuando se lo trasladaba a Guayaquil falleció. Familiares y compañeros de la víctima llegaron hasta el sitio del percance retirando su cadáver para darle cristiana sepultura. Y este sábado llega a Quito el emir del Estado de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, en una visita oficial al presidente Correa en Quito. La Cancillería ecuatoriana informó que el líder de ese estado de los Emiratos Árabes tiene el propósito de lograr la firma de convenios de cooperación. El emir es quien emula al jefe de Estado en Qatar. Y esta vez, Hamad bin Khalifa Al Thani, el emir de Qatar, estará en Quito según se conoció oficialmente, para fortalecer las relaciones bilaterales y suscribir varios convenios en las áreas de servicios aéreos, turismo, minería, energía, comercio, educación e investigación. Es la primera vez que el emir de Qatar, un jefe de los países del Golfo, visita Ecuador. El embajador de Ecuador en Qatar advierte de algunas de las ventajas de este acercamiento. En el sector privado, obvio, en temas de agricultura, como en el tema de las flores, como en las áreas turísticas, que pueden ellos invertir con el sector privado. Qatar es un país ubicado en una península del Golfo Pérsico. En gran parte de su extensión, que es pequeña, está rodeado del Golfo Pérsico, aunque al sur está Arabia Saudí. En su historia reciente, Qatar ha sido uno de los países con mayor crecimiento. De hecho, demuestra un superávit ininterrumpido en los últimos 8 años. Lo que era un país de pescadores terminó siendo uno de los países más ricos del mundo. Su economía hoy por hoy está basada en el petróleo y es el tercer país en reservas de gas del mundo. Hidrocarburos o hidroeléctricos. Estamos hablando de proyectos de montos muy altos. De hecho, la oferta de inversión de Qatar en el área petrolera, minera y de energía es uno de los temas que más atraen de esta visita. Y es que el emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, realiza una gira regional que no solo incluye Ecuador, sino Perú y Colombia.
En Colombia fue suspendida la misión humanitaria para liberar a 2 policías secuestrados en enero por las FARC. Una portavoz de la Cruz Roja Internacional aseguró que la presencia de los medios de comunicación en la zona sería el motivo del aplazamiento. Este jueves la delegación partió de la ciudad de Cali para recoger a los uniformados en un lugar desconocido al sur del país. En Bolivia, cientos de mujeres exigen al gobierno una condena de 30 años como mínimo a quien cometa un feminicidio. El reclamo se agudizó a partir del asesinato de una periodista de manos de su esposo, quien la apuñaló 15 veces. Desde que inició el año son cada vez más voces las que piden castigos más severos para estos actos. Este jueves, desde el Vaticano, el Papa Benedicto XVI se despidió de los sacerdotes y obispos de su diócesis, a los que dijo que aunque renuncia al papado, siempre estará unido a ellos en las plegarias. Este lunes, el Sumo Pontífice anunció al mundo que el 28 de febrero a las 8 de la noche de Italia dejará su cargo y, según sus palabras, todo es por el bien de la Iglesia. Miles de fieles continúan sorprendidos por esta noticia. Y bodas masivas, historias insólitas y cuentos de amor parecen interminables este 14 de febrero alrededor de todo el mundo. En Estados Unidos espera un consumo superior a los $18.000 millones por San Valentín. Chocolates, flores, peluches, cenas románticas y más marcan de principio a fin este día de San Valentín. Sin duda el mercado de las flores es el más beneficiado el 14 de febrero. Solo en Miami se movilizaron y entregaron más de 95 millones de flores. Y según la Federación Nacional de Comercios Minoristas, se espera que los consumidores en Estados Unidos gasten más de $18.000 millones en esta fecha. Pero más allá del consumismo que resalta San Valentín, cientos de historias de amor salen a la luz. En Europa habita la pareja más longeva del mundo. Justo y Lucía llevan casados más de 80 años. Ambos superan los 100 años de edad y de su unión nacieron 4 hijos, 6 nietos y 7 bisnietos. Además, el 14 de febrero nos deja insólitos hechos, como el que ocurrió en Tailandia, donde cientos de parejas participaron en el beso más prolongado de la historia, rompiendo así un nuevo récord. Y por otro lado, durante todo el día miles de matrimonios se llevaron a cabo, como es el caso de decenas de parejas que participaron en una boda conjunta al sur de Filipinas. Estefanía Garrido, 24 horas.